Muy bien, vamos a realizar el problema 235. Aquí está el problema 235. Nos dice, es este, 235. Tres fuerzas actúan sobre la ménsula. Determinar magnitud y dirección θ de F1 de manera tal que la fuerza resultante está dirigida a lo largo del eje X', este es el eje X', y que tenga una magnitud de 1 kilonewton. Muy bien, entonces resolvamos. Hay que notar que te piden aquí este ángulo θ, y este ángulo θ no está medido contra el eje de las X, sino contra el eje de las X'. ¿Ok? Entonces resolvamos. ¿Qué hay con esto? Primeramente ya tenemos el nombre de las fuerzas. Este es F1 con un ángulo desconocido y una magnitud desconocida. F2 de 450 newtons a 45 grados y F3 de 200 newtons sobre el eje de las X. Sabemos que la fuerza resultante de 1000, 1 kilonewton, actúa sobre el eje de las X', el cual tiene una inclinación de 30 grados sobre el eje X normal. Muy bien, entonces, el objetivo es encontrar magnitud y dirección θ de F1. Para ello, lo primero que vamos a hacer es descomponer cada una de las fuerzas en sus componentes XY. Aquí por razones de tiempo ya me adelante. Entonces, F1, al no tener magnitud ni dirección, no tengo más que dejarlo como F1X más F1Y. Aquí es importante notar cómo F1X, si es positiva, se ve que es positiva, y que F1Y es negativa. Aquí yo no le puse el valor menos, le puse más. Pero no importa, en el momento en el cual yo descubra estas incógnitas, si yo tomé el sentido adecuado, como en este caso, el resultado va a ser positivo, y si yo puse el sentido opuesto, como aquí, que vemos que es negativo, pero yo le puse positivo, al momento de encontrar el valor de F1 me va a dar un valor negativo. Entonces, ahí está. Muy bien, entonces F1 lo dejo representado así. F2, de una vez lo calculo, 450 por el coseno de 45 en I, más 450 por el seno de 45 en J. Y F3 está sobre el eje de las X, es más 200 en I, más 0 en J. Ahora, sabemos que la fuerza resultante de 1000 actúa sobre este eje a 30 grados. Así es de que la fuerza resultante también la puedo descomponer. La fuerza resultante de 1000 tiene componente en X 1000 por el coseno de 30 en I, y menos, porque la componente en X va hacia abajo, menos 1000 por el seno de 30 grados en J, ahí está. Sabemos que si sumamos las F1, bueno, F1, F2 y F3, si las sumamos me va a dar la fuerza resultante. Ahora bien, el objetivo es encontrar los valores de magnitud y dirección de F1. Lo que vamos a hacer es unas sumatorias por componentes. Entonces, para la dirección I, nosotros tendríamos que F1X más 318.2 más 200, estas tres sumadas me tienen que dar 866 en I. Bueno, todo está en I. Así es que de aquí fácilmente puedo encontrar el valor de F1X. Y así F1X va a ser igual a 866 menos 200 y menos 318.2. Con lo cual obtengo 347.8. F1X es 347.8. Es un valor positivo, lo cual indica que efectivamente la componente en X es positiva. Ahora vamos a hacer algo equivalente para las J. Yo tendría que sumar todas las J, y para las J tendríamos que F1Y más 318.2 más 0 es igual a menos 500. Si aquí despejo F1Y va a ser igual a menos 500 menos 318, va a ser igual a menos 818.2. Como te había mencionado al inicio del problema, dado que la componente en Y de F1 va hacia abajo, tiene que ser negativa, y efectivamente aquí no sería negativa, no importa que yo le haya puesto aquí el signo más. Si yo le hubiera puesto aquí el signo menos, entonces, como ya estoy considerando que va hacia abajo, el resultado hubiera sido positivo. Muy bien, entonces, de acuerdo con esto, sabemos que F1 va a ser igual a 347.8 en I menos 818
2 en J. Nos pide magnitud y dirección, así es de que la magnitud de F1 sería la raíz cuadrada de cada uno de estos elementos. Entonces sería la raíz cuadrada de 347.8 al cuadrado con 818.2 al cuadrado. Esto me daría 889. Ya lo voy a dejar como 900 newtons. Y la dirección de F1 sería tangente a la menos 1 de componente en Y, que es de menos 818, entre componente en X, que son 347.8. Me va a dar un ángulo negativo de menos 66.9, ya de menos 67 grados. Ok, entonces, esta fuerza F1, si nosotros la dibujamos, va a tener una componente en X de 347, va a tener una componente en Y de menos 818, una magnitud de 900 y un ángulo medido con respecto al eje de las X de 67 grados. Ahora, aquí me piden este ángulo teta. Entonces el ángulo teta en rojo, pues a este también le puse teta, pero bueno, para distinguirlo, este ángulo teta en rojo será el siguiente. Sabemos que este ángulo de 67 va medido desde el eje de las X hasta el vector. Déjame hacerlo aquí para más claro. Tengo el eje X', el eje X, 30 grados, y mi fuerza F1 tiene un ángulo de 67 grados. Entonces, si tienes 67 desde aquí hasta acá y aquí tienes 30, obviamente que aquí tienes que tener 37 grados para que 37 y 30 te den los 67. Así es de que el ángulo teta que nos piden en el dibujito son de 37 grados. Y de esta manera terminamos el problema.